Son las 6 de la tarde con 34 minutos. Seguimos en Al Borde de la Noche por Radio Forever. La Asamblea Nacional cumple 100 días en funciones en medio de intensos debates políticos. La reciente aprobación de la Ley de Transparencia Social ha generado divisiones y advertencias de inconstitucionalidad por parte de organizaciones sindicales y sociales. Para analizar este periodo legislativo y su impacto en la gobernabilidad, nos acompaña Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. Bienvenido al Borde de la Noche, Roger. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Un saludo a la distinguida audiencia y pues un gusto estar siempre en este espacio. Gracias a usted por honrarnos con su presencia. Cuéntenos, ¿cuál es su balance de estos 100 primeros días de legislativo? ¿Cuáles han sido los mayores aciertos de la Asamblea en estos primeros meses y cuáles los errores más evidentes también? Bueno, hay que empezar diciendo que no son resultados concluyentes, son 100 días de 4 años de periodo legislativo y pues lo que nosotros estamos sosteniendo en nuestro informe son algunas recomendaciones para mejorar justamente estos puntos débiles y también fortalecer los aciertos. Bueno, empecemos por los puntos débiles, los más evidentes es la limitación que existe actualmente en la deliberación de los temas que se discuten en la Asamblea Nacional. Para muestra un botón, varias de las leyes aprobadas que han sido tramitadas de manera expedita y no han permitido un debate parlamentario profundo y tampoco la participación ciudadana amplia, pues actualmente tienen demandas de inconstitucionalidad y una nueva ley que también se suma a las anteriores con este tipo de problemas. En segundo lugar, la calidad de la práctica parlamentaria también tiene problemas. Hay incluso disposiciones que se incluyen a última hora que no son suficientemente debatidas y que generan esta inconformidad en la ciudadanía. Esto se traduce, por supuesto, a que el legislativo no goce de la confianza de la ciudadanía y a su vez el Ejecutivo no tenga respaldo por parte de ciertos sectores y diversos sectores a la hora de aplicar las normativas. Eso vemos en materia de legislación, normativas que se tramitan de forma amplia, se incluyen temas y varios temas cuando los proyectos de ley urgentes deben referirse a una sola materia y justificar la necesidad de urgencia en relación a las finanzas públicas, pero eso no está ocurriendo. Lamentablemente, este gobierno ha considerado que la fuerza de los votos, esto que le llaman la voluntad popular, es suficiente a la hora de hacer política y lamentablemente esto no se ve así en los resultados, puesto que la política requiere muchos más pasos, no saltarse el debido proceso, seguir los procedimientos parlamentarios y demás. De ahí, a la hora de fiscalizar, también esta Asamblea Nacional nos queda debiendo. De hecho, hay una ausencia ya en el ámbito de la fiscalización y el control político que se nota mucho en las cifras, a diferencia de otros periodos legislativos. Y no es que diga que otros periodos han tenido una fiscalización responsable, eficiente y efectiva, sino que en este se nota mucho más la ausencia del rol fiscalizador de la Asamblea Nacional. E incluso vemos que varias instituciones del Estado han dejado de responder más de un 20% a los legisladores que piden información sobre distintas políticas públicas. Y no hablemos de quienes se ausentan a las votaciones del Pleno de la Asamblea Nacional, quienes ni siquiera registran un trabajo, intervenciones, proyectos de ley, observaciones, pedidos de información y demás. Hay legisladores realmente que tienen números en cero, que no han presentado ninguna gestión. Eso dentro de lo negativo de estos puntos débiles. De ahí, de los puntos positivos, es una asamblea que ha logrado hacer una mayoría, aunque frágil, una mayoría que es funcional al plan de gobierno que tiene, en este caso, esta administración. Y en ese sentido, pues se destaca que hayan logrado aprobar varias leyes con una mayoría bastante cerrada, que rodea los 80 votos, y que ojalá y en el futuro pueda consolidarse para la gobernabilidad, aunque es bastante complejo con un gobierno que con la fuerza de los votos quiere gobernar y donde deja de lado los problemas de fondo y estructurales que tiene este país. Ahora, coordinador, en los primeros 100 días, la Asamblea ha registrado hasta 12 camisetazos, ¿no? Este es un aumento considerable respecto a periodos anteriores, ¿no? Esto ha alterado la representación política, por ejemplo, en la Revolución Ciudadana, pasó de 66 a 61 asambleístas, Pachacutic de 9 a 3,
Los independientes subieron en cambio de 1 a 13. ¿Qué mensaje envía este fenómeno de transfugismo sobre la estabilidad partidista que debería tener una asamblea y también la transparencia política en el legislativo? Es un problema que presentan todas las legislaturas. Si bien es cierto, dependiendo la configuración legislativa, unos periodos tienen más, otros menos camisetazos. Hubo un periodo que registró más de 60 camisetazos. No había una consolidación en las organizaciones políticas. Y esto finalmente en esta legislatura y en otras trae consecuencias negativas finalmente al electorado, porque ese voto, esa confianza que entregó la ciudadanía a nuestros representantes se ve falseada, porque finalmente muchos de los ecuatorianos, y es importante decirlo, votamos tal vez por una propuesta distinta a la que ganó, porque queríamos que haya una oposición que pueda hacer un contrapeso a esa propuesta. ¿Y qué pasa cuando el legislador que nosotros elegimos, que pensamos que iba a ser una oposición responsable, pasa a formar parte de lo contrario, de lo que justamente los ecuatorianos votamos contra? Hubo un voto de ese tipo, un voto que está siendo falseado actualmente. Y yo creo que para complementar la anterior pregunta, el problema principal que tiene la legislatura es de representación, porque no vemos, en primer lugar, que haya una conexión con la ciudadanía. En segundo lugar, no vemos que hay una consistencia, no hay una consistencia ideológica en cuanto a las acciones que tiene las bancadas o los partidos en relación a lo que propusieron en su plan de trabajo. Cuando en su plan de trabajo propusieron no topar, por ejemplo, temas laborales, incentivar el trabajo, no topar temas de impuestos, es decir, no aumentarlos, no topar la seguridad social. Y actualmente eso está sucediendo. Vemos tal vez pragmatismo, entre comillas, pero también una incoherencia con la propuesta ideológica política que se tiene. Incluso a veces vemos organizaciones políticas que son totalmente contrarias a ciertos principios, ideológicamente hablando, y que terminan votando en contra de sus propios principios. El problema de representación es mucho más grave cuando el legislador deja vacía su curul, es decir, no va a votar al Pleno de la Asamblea Nacional, tampoco envía su suplente y finalmente registra un alto nivel de desocupación de la curul, es decir, curules vacías. El problema de representación se agrava también cuando ocurren los camisetazos que Fernando ha mencionado, entre expulsiones, desadhesiones y conflictos, y también esta suerte de olfato político de ciertos legisladores de ver cómo se cambian y a dónde se cambian cuando su barco se está hundiendo, que también ha ocurrido, y terminan falseando al voto que ese ciudadano entregó para que cierta organización política gane. Los casos de transfugismo político seguirán dándose. Es desafortunado que ciertas organizaciones políticas no han logrado articularse de una manera adecuada para hacer una oposición que pueda ser propositiva, responsable, o incluso que sea una oposición que pueda garantizar que hay un equilibrio para un ejecutivo que tiene mucho control en el Estado, que ha logrado hacerse de distintos controles y que podría generar riesgos a los principios democráticos. Nosotros sostenemos que los cambios que quiere hacer este gobierno se van a dar porque es un gobierno que aún tiene popularidad, es un gobierno que tiene mayoría legislativa, los cambios van a suceder. Sí. Pero es responsabilidad de todos los actores, incluida la oposición, de ser responsable y tratar de lograr que, aunque se den estos cambios de paradigma político, los principios democráticos sean resguardados. Y con esto concluyo. Y estamos viendo que no es así. La deliberación democrática dentro del legislativo es clarísimo que se ha reducido. Y eso, pues, digamos, es preocupante cuando esa lógica podría trasladarse al espectro total de la sociedad ecuatoriana. Son las 6 de la tarde con 43 minutos. Conversamos a esta hora con el abogado politólogo Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, a propósito de los 100 días que cumple la Asamblea Nacional en funciones. María Gabriela Castro tiene más interrogantes. María Gabriela, adelante. Gracias, Fer. Roger, ¿cómo está? Bienvenido. Ahora, lo he escuchado atentamente y usted decía
trabajo de la Asamblea cercana al Ejecutivo. Evidentemente hay una mayoría oficialista. Sin embargo, un par de periodos atrás, en cambio, hablábamos de una Asamblea que obstaculizaba el trabajo de un presidente de la República. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio en este sentido? Porque lo que vimos, cierta parte con Moreno, y lo vimos muchísimo con Lasso, una Asamblea Nacional liderada por el correísmo, obstaculizando la labor de un presidente. Gran pregunta, Gabriela, y yo tengo una sola respuesta. Estas dos legislaturas que hemos vivido, tanto la de Guadalupe Llori y presidente Guillermo Lasso, y la actual, desafortunadamente, por el momento, en este caso, la segunda es una asamblea partidista. La de Guillermo Lasso también lo fue. Y uso este término porque cuando se habla de una legislatura partidista, se expresa que el interés principal de la agenda parlamentaria y de la agenda del Ejecutivo tiene que ver con el partido. No es casual que se hayan cambiado, en este caso, en esta legislatura, las reglas del juego electoral. No es casual que se esté intentando reducir el número de legisladores, tal vez para concentrar poder. No es casual que se quiera eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos. En el caso de la asamblea de Guillermo Lasso, lo propio. Una asamblea partidista que buscó generar controversia, generar un bloqueo, como se llamó en cierto momento, aunque no fue total el bloqueo, y eso lo podemos también dilucidar, para generar complicaciones y lograr generar una mejor posición política para acceder al poder. Cuando las legislaturas se vuelven partidistas, el interés público, que es distinto al interés partidista, pasa a un segundo plano. Entonces, en ambos casos, no es que lo uno es bueno y lo otro es malo. Las dos legislaturas sufrieron del mismo fenómeno. No antepusieron el interés público sobre el interés partidista. Los partidos políticos en el Ecuador lo que buscan es sobrevivir y quedarse en el poder para lograr hacer, pues, entre otras cosas, cumplir los intereses que tienen como partido, incluso como individuos. Muy pocas son las excepciones en ciertas dinámicas políticas que han existido en el Ecuador, en donde se ha pensado que a través de la legislación, a través de la fiscalización y de la implementación de política pública se puede hacer un cambio estatal al rumbo que tiene el país. Es por eso que nosotros, cuando nos fijamos en las leyes actuales que se aprueban, no vemos un cambio estructural. Y cuando ya se aprueban y se implementan, tampoco vemos un cambio estructural. Y comenzamos a ver cómo el Ejecutivo, el Legislativo, están tramitando nuevas normativas con distintos temas, pensando en que esta de nuevo va a ser la solución. Y un ejemplo clarísimo son las reformas al Código de la Democracia. Sí. Tuvieron la oportunidad histórica de hacer cambios a las organizaciones políticas para fortalecer esas instituciones que están tan venidas a menos. Pero lo que se cambió fue el interés partidista. ¿Cómo logro cambiar el método de asignación de escaños? ¿Cómo logro cambiar el tema de licencias de cara a las elecciones seccionales para que mi partido se vea favorecido? Entonces, esa es la respuesta concreta, Gabriela. Creo que no es ni una buena ni otra mala, sino que las dos desafortunadamente anteponen otros intereses. Ahora, cuando se trataron estas reformas al Código de la Democracia, de hecho, pues hubo un inédito consenso entre el correísmo y ADN en la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, a movimientos grandes o partidos grandes, tal vez estas reformas no incomodaban, sin duda, ¿no? Ahora, quiero preguntarle en otro sentido sobre el nivel de asistencia y de participación de los asambleístas. ¿Cuál es el panorama que tienen ustedes ahora que tenemos una asamblea con diferentes grupos etarios? Bueno, en este caso, ustedes conocen que el indicador de ocupación de la curul, que nosotros pensamos que es el indicador más cercano a la realidad sobre la participación política de un legislador, más allá de el indicador que tiene que ver con las asistencias a las sesiones de la asamblea, porque sabemos que hay muchos legisladores que van, dicen presentes y luego no aparecen durante todo el día. Este indicador de ocupación de la curul nos muestra finalmente qué tanto el legislador está decidiendo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y ahí vemos casos, más allá de la edad,
en donde hay legisladores que sí, muy jóvenes y que tienen un 100% de ocupación de la curul, por ejemplo, como Anthony Becerra de ADN, o Cristina Cuña también de ADN, u otros legisladores independientes, otros también jóvenes. Y es interesante ver este contraste y esta brecha porque nos preguntamos por qué unos sí cumplen y otros no cumplen. Y vemos a un legislador joven como Johnny Terán, por ejemplo, del Partido Social Cristiano, que tiene un 74% de ocupación de la curul. Es decir, más de un 25% esa curul estuvo vacía, nadie tomó una decisión. Y vemos legisladores que ya tienen cierta trayectoria en la Asamblea Nacional y en otros espacios, como Mónica Palacios, por ejemplo, que tiene un 43% de ocupación de la curul. Es decir, en más de un 50% de las votaciones, Mónica Palacios ni su suplente estuvieron. Llama mucho la atención Alejandro Vanegas, también Santiago Díaz, quien ahora está siendo procesado por la justicia. Nos preguntamos, y claro, la respuesta también es obvia, porque esta asamblea dice que va a hacer cambios profundos a la responsabilidad legislativa de los asambleístas, que se va a sancionar cuando los legisladores lleguen atrasados o falten a las sesiones. Pero el indicador que nosotros presentamos es clarísimo y no se sanciona a ese legislador que no vote y que deja vacía su curul. Siempre hemos hecho el llamado de atención a que haya una reforma en la cual se sancione pecuniariamente a aquel legislador que deja vacía su curul y que no principalice a su suplente. Y de ahí, solo termino con esto, Gabriela, nos llama muchísima la atención también y es triste en el sentido de que posiblemente estos datos le hacen juego a la narrativa que se está imponiendo ahora, que es necesario reducir el número de legisladores porque hay muchos que no hacen nada. Y desafortunadamente los datos muestran esto. En realidad, consideramos nosotros que esto no tiene que ver con un problema per se de las personas, sino de los partidos políticos y los cuadros que ponen en la papeleta, pero en todo caso el resultado actual es este. Hay legisladores que no han presentado proyectos de ley, no han presentado pedidos de información, nunca han intervenido en el Pleno de la Asamblea Nacional y también tienen una baja ocupación de la curul. Son legisladores que nos llaman la atención al respecto de, finalmente, si la organización política está poniendo ojo o evaluando a sus filas, o simplemente hay libre albedrío político dentro de la legislatura y finalmente estos legisladores no aportan nada. Y en el informe van a poder ver, por ejemplo, casos como el de Pamela Aguirre o el de Ronald González de la Revolución Ciudadana y de ADN, como el caso de Dominic Serrano o de Doménica Escobar, Erwin Mendoza, María del Cisne Molina, entre otros, que no registran producción legislativa, ni fiscalización, ni representación, ni tampoco hablan en el Pleno del Parlamento. Entonces, María Gabriela, ahí nosotros preguntamos hacia dónde apuntan las organizaciones políticas a la hora de elegir cuadros para que participen en la Asamblea Nacional. Parece que hay de todo menos una idea clara hacia dónde quieren avanzar como política y como Ecuador. Ahora, para ir concluyendo, Roger, estamos hablando con Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. Esta pregunta que plantearía la reducción del número de asambleístas que ya está en manos de la Corte Constitucional, ¿la reducción de asambleístas tiene una relación con la calidad de asambleístas que tengamos? Porque recordemos también que debido a nuestra legislación, de acuerdo al aumento poblacional, irá aumentando también el número de legisladores. Por eso que luego del último censo, hoy tuvimos pues en este nuevo periodo más asambleístas. Entonces, ¿de qué manera tal vez esa reducción de asambleístas podría repercutir en la calidad de legisladores que tenga el país? Hay varias reflexiones. En primer lugar, mañana podemos tener 200 legisladores, o podemos tener 20, o podemos tener 30, que la calidad de la representación no va a mejorar si no mejoran los partidos políticos. En segundo lugar, el argumento principal de esta propuesta es que va a tener un impacto positivo en el presupuesto general del Estado. Pero la Asamblea Nacional recibe menos del 1% del presupuesto general del Estado. Que haya esta reducción no va a significar mayor cambio en el déficit presupuestario de más de 1.500 millones que tiene el país. Luego, y es triste que los políticos nos presenten esta propuesta cuando saben
que la solución no va por ahí. Cuando vemos que más del 90% de personas que trabajan en la Asamblea Nacional son cuota política, no son parte del staff parlamentario, es menos del 10% del staff parlamentario, con muchas honrosas excepciones de funcionarios que hacen un gran trabajo y tienen trayectoria en la asesoría legislativa. Y la evidencia no miente. Actualmente los escándalos al respecto de nepotismo en la Asamblea Nacional incluso han superado el número de leyes aprobadas o de procesos de fiscalización. Y no nos dicen los políticos que van a mejorar la institucionalidad parlamentaria exigiendo mayores requisitos para quienes desempeñan el rol de asesores, quienes finalmente son responsables del contenido técnico de la normativa y de mejorar el debate parlamentario y mejorar también la conducta y responsabilidad de los legisladores. Todos, Gabriela, tenemos el derecho a elegir y ser elegidos. Podemos, como ecuatorianos, equivocarnos en los representantes que elegimos. Los partidos se están equivocando y están poniendo quizá los peores cuadros en papeleta. Pero ahí están las instituciones que cualquier país medianamente responsable que tiene Estado de Derecho y democracia cuida. En este caso, la institución parlamentaria es una institución, es un cascarón vacío. Llega otra administración, Gabriela, y se van todos. Y no queda ningún funcionario que pueda responder a las demandas de técnica legislativa y de procedimiento que necesita el país. Entonces, no nos va a garantizar la reducción del número de legisladores o que el Parlamento mañana se convierta en bicameral si no mejoramos estas prácticas institucionales, ya que son correspondientes al real funcionamiento de la legislatura. Es triste ver cómo ni siquiera hay una conducta parlamentaria propositiva de las organizaciones políticas en donde presenten proyectos de ley, por ejemplo, como bancada, integrales, y no presenten estos proyectos de ley que tienen un artículo y que ese proyecto de ley es copiado por otro legislador y otro legislador presenta otro proyecto de ley que cambia una palabra o cambia el sentido de una oración, pero no hay una organización ni siquiera interna de las propias organizaciones políticas para ser responsables en las propuestas que presentan. Finalmente, este número inflado de proyectos de ley va a seguir aumentando. Siempre rodean los 900 o 1000 proyectos de ley que están pendientes en la Asamblea Nacional y en trámite. Siempre tenemos nuevas leyes, Gabriela, siempre tenemos reformas a las mismas normativas, ni siquiera se espera que haga efecto una norma y ya se está reformando otra. Y es porque este Ecuador y este país y esta política no tienen un norte ideológico, una visión de Estado. Y así veremos cada vez más, cada año, aparecer nuevas leyes, nuevas reformas. Muchas de ellas ya ni siquiera se conocen. Y pues conceptualmente esta legislatura sigue trabajando en esa línea a pesar de que diga que es la nueva política y la nueva asamblea. Bien, son las miradas y el análisis de Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. Hemos hablado sobre los 100 primeros días de esta Asamblea Nacional. Roger, muchas gracias por habernos acompañado aquí al borde de la noche en Forever. Muchísimas gracias, Gabriela, Fernando. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Un abrazo.